Spinoza introdujo primero el concepto de modos de percepción para indicar que nosotros formamos nuestras ideas de diferentes maneras. Todos los modos de percepción se introducen en nosotros como ideas. Por ejemplo, tienes la idea de tu padre. Es una idea. Sin embargo, esta idea no encontró a tu espíritu, a tu entendimiento aquí. Es una idea que te viene de fuera, ¿no es verdad? Esa idea es una idea. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Esa idea es una idea, y todas las ideas, dice Spinoza, son eso exactamente, pero no todas son iguales. Sí, entonces Hay también una a través de la que se llama idea verdadera, que es la esencia. Esa idea depende del movimiento activo del entendimiento. Cuando el entendimiento se activa y comprende la formación de la idea, la formación completa de la idea, lo que ha alcanzado es la esencia objetiva de la cosa. Cuando yo veo a Pedro, tengo la idea de Pedro, que es su esencia, la idea verdadera de Pedro, que es su esencia. Tengo otras ideas de Pedro, por ejemplo, lo veo venir, lo veo... Esas ideas también existen, pero están todo alojarse en la imaginación. ¿Sí? Son ideas pasivas en el encuentro lector y por tanto no son la idea. Necesito activar este entendimiento, ¿no? La idea verdadera es de esencia de la cosa. Por supuesto que hay muchas ideas más. Por eso no se va a distinguir entre ideas ficticias, la forma de la verdad, ideas falsas. No vamos a entrar en ese detalle hoy, se verá, nos llevaría muchísimo tiempo. Hablar de esto de todas maneras para precisar. ¿Alguien más que quiera agregar? Vamos a avanzar, pues ya es cuarto para la una. Parágrafo 38 en el apartado cuarto. El método más perfecto. Ya vimos que el 38, ya lo leímos, ¿verdad? El 38 dice: el método no es más que el principio reflexivo o la idea de la idea. Por consiguiente, el método que demuestra cómo hay que dirigir la mente, conforme a la norma de la idea verdadera. Si lo que Spinoza va a decir es, puesto que ya tenemos una idea verdadera, la vamos a utilizar como norma. Y a partir de esa idea verdadera, podemos distinguir, eso es lo que va a intentar en el tratado, las ideas ficticias. La idea verdadera podemos distinguirla de la idea ficticia, podemos distinguirla de la idea falsa, podemos hablar de la norma de la verdad. Lo que Spinoza está proponiendo aquí en el tratado de la Reforma es tomar como norma la idea verdadera, puesto que ya la tenemos, para comprender aquel conjunto de ideas que no son verdaderas a pesar de que son ideas. Ahorita hablaré un poco de eso, pero para Spinoza todo lo que tenemos en los pensamientos son ideas, pero no todas las ideas son iguales. Y sin embargo, una vez avanzo en eso, las ideas no llevan en la frente lo que son. Spinoza está diciendo, las ideas no dicen de suyo, fíjate que yo soy una idea falsa. Las ideas no llevan en sí el carácter de verdadero o falso. Adquieren ese carácter solamente en el movimiento reflexivo que las constituye. Si la idea verdadera es la idea que ha alcanzado la completa comprensión de sí, de su formación, si la idea verdadera es aquella que ha alcanzado completamente conciencia de su desarrollo y de sus determinaciones, las demás ideas serán aquellas ideas que no cumplen esas condiciones. Y Spinoza va a referirse a ellas como ideas mutiladas. Seguramente discutiría cuando hable de la ética la relación entre verdad y falsedad, ahorita todo el mapa parecido. Pero lo que sí podemos decir es, Spinoza considera que en nuestra vida estamos guiados por puras ideas. De hecho, la definición de alma que va a presentar no es otra cosa que ideas. Spinoza rechaza que haya un concepto de alma aparte de las ideas. Dice, las ideas son lo que guía tu vida, las ideas son lo que guía tu existencia. Pero las ideas hay de muchas clases, hay la idea verdadera y muchas otras ideas.
ficticias, falsas, que Spinoza va a llamar en general ideas mutiladas, ideas incompletas. Mutilado aquello de entenderse el sentido incompleto. Muchas de las ideas que viven en nuestra vida son incompletas, son mutiladas. Spinoza va a hablar no tanto de ideas verdaderas y falsas, sino de ideas completas e ideas mutiladas. Ideas mutiladas son ideas incompletas. Y dice, muchas de las ideas que viven en nuestra vida son ideas mutiladas. Ideas mutiladas en el sentido de incompletas. Ahora hablaremos un poco de eso, pero me interesa ya simplemente decirles, sí, para Spinoza las ideas es lo que guía nuestra existencia. Toda la definición de Spinoza de alma será justamente ideas. Nuestra alma no son más que ideas. Bueno, vamos a estudiar poco de eso. El apartado 4 dice: el método más perfecto parte de la idea de ser perfectísimo. Dice, como además la relación que existe entre dos ideas es la misma, que se da entre las esencias formales de las mismas, se sigue que el conocimiento reflexivo que versa sobre la idea de ser perfectísimo es más valioso que el conocimiento reflexivo de las demás ideas. En una palabra, el método más perfecto será que muestre, conforme a la norma de la idea dada, el ser más perfecto, cómo hay que dirigir la mente. ¿Por qué dice Spinoza esto así? Porque dice que hay que empezar con una idea de sustancia, o por la idea de Dios, que es el ser más perfectísimo. ¿Por qué hay que empezar por la idea de Dios? Porque la idea de Dios es aquella que lo abarca todo, es aquello que es sustancia, es aquello en lo cual todo está contenido. Y si tenemos la idea clara de Dios, si tenemos clara la idea de la totalidad, de ahí podemos desprender todo el conjunto de ideas que de ahí se ven. Aquí tienen la explicación de por qué la ética empieza por Dios. Empieza por Dios porque el conocimiento de las cosas, dice Spinoza, va de la totalidad, de la causa a los efectos. Y no va de los efectos a las causas. Esto es muy importante para Spinoza. Y se está peleando claramente con Descartes. Descartes pensaba que hay dos maneras, hay dos procedimientos del conocer. Lo voy a escribir para que quede un poco más visible. Hay dos procedimientos de conocer. Uno que va de la causa al efecto, y otro que va del efecto a la causa. Descartes pensaba que el verdadero conocimiento va del efecto a la causa, es decir, tenemos que empezar por los efectos visibles y gradualmente, a través de un proceso analítico, ascender hasta la causa, ¿cierto? Para Descartes, el verdadero conocimiento va del efecto a la causa. Este verdadero conocimiento requiere sobre todo un trabajo analítico porque se trata efectivamente de ir creando las condiciones de la idea más amplia. Descartes acepta que hay un procedimiento que va de la causa al efecto, pero considera que este segundo mecanismo es un mecanismo meramente demostrativo. Si nosotros buscamos la verdad, dice Descartes, tenemos que trabajar del efecto hacia la causa. Y una vez que conocemos la causa, podemos tener un conocimiento demostrativo que va de la causa al efecto, pero que en realidad no agrega nada al conocimiento. Para Descartes, el conocimiento va siempre de lo particular a lo universal. Una vez que estamos en lo universal, podemos derivar todo lo demás, pero dice Descartes, eso ya no agrega gran cosa al conocimiento, no es más que su demostración. Una demostración sistemática que puede convencer al entendimiento, pero que no produce nuevas verdades. La verdad se encuentra, dice Descartes, en el movimiento que va del efecto a la causa. ¿Está claro? Spinoza invierte el camino completamente. Spinoza invierte el camino completamente y dice: el verdadero conocimiento no va
del efecto a la causa, sino de la causa al efecto. El verdadero conocimiento es el régimen causal por el cual de la totalidad se deriva lo particular. De lo universal se deriva lo singular. Spinoza va a tratar de mostrar justamente en la ética cómo cuando comprendemos la naturaleza de Dios, es decir, cuando comprendemos la naturaleza de la totalidad, podemos comprender la naturaleza de todos los efectos que de ahí se derivan, incluidos nosotros. Spinoza, a ver, déjenme decir un lado teológico un poco más claro. Spinoza no cree que podamos demostrar un conocimiento de Dios partiendo de las existencias finitas. A la inversa, el conocimiento de Dios permite, dice Spinoza, comprender las existencias finitas. Claro que hay un trabajo que hacer para alcanzar el concepto de causa, pero justamente el trabajo de la idea verdadera, es lo que acaba de decir en el parágrafo, consiste en producir el conocimiento de la idea más alta, que es la idea justamente de ser perfectísimo, de la causa de todas las cosas, es decir, de Dios. Y así empieza la ética. La ética empieza de Dios porque, dice Spinoza, es necesario que comprendamos la naturaleza de todas las cosas para poder entonces comprender la naturaleza de las cosas particulares, entre ellas la nuestra. Pero el conocimiento de esa causa suprema no es un estudio bíblico ir a la iglesia, ¿sí? No. Spinoza va a ofrecer una definición racional de Dios. Spinoza va a ofrecer una definición distinta de la religión de Dios. Spinoza va a hablar de la naturaleza de todas las cosas, que es lo que no hay antes. Nada tiene que ver con otras. El Dios de Spinoza, ya sabe por qué es el príncipe de los ateos. Él va a identificar a Dios con la naturaleza. Va a decir, lo que necesitamos comprender es la naturaleza completa, y eso es comprender a Dios. Ahorita lo que me interesa es mostrar por qué introduce el criterio Spinoza. Spinoza dice que el verdadero conocimiento va de la causa al efecto y no del efecto a la causa. Por tanto, tenemos que comprender la formación de la idea verdadera del ser perfectísimo, del ser más alto, que es exactamente Dios. ¿Y por qué es así? Dice por lo dicho, se comprende fácilmente cómo, a medida que la mente entiende más cosas, adquiere con ello otros instrumentos, gracias a los cuales es más fácil seguir el movimiento. Ya que, como podemos decir lo anterior, es indispensable que todo lo que existe en nosotros una idea verdadera o otro instrumento innato, para que una vez entendida ella, se entienda a la vez la diferencia que existe entre la percepción y todo lo demás. En eso consiste una parte del método. Hay que elevarnos, dice Spinoza, a la idea de Dios. Porque la idea de Dios, del ser perfectísimo, es la idea de la naturaleza de todas las cosas. El primer libro de la ética se llama justamente el Leo, pero podría llamarse perfectamente igual que el libro de Epicuro, sobre la naturaleza de todas las cosas. Porque todas las cosas son en sí mismas. Y una vez que comprendamos la naturaleza, entonces podemos derivar nuestra comprensión. Por eso el segundo libro se llama De Mente. El primer libro se llama De Deo, porque dice Spinoza, vamos a comprender la naturaleza de todas las cosas. Ya que comprendimos la naturaleza global, ahora podemos pasar a comprender nuestra naturaleza, la naturaleza específica de los seres humanos, que es una naturaleza de la vida. Nos está diciéndonos, en el proyecto de conocer hay que partir siempre de la causa al efecto. Por supuesto que partir de la causa quiere decir comprender la formación de la idea verdadera de causa. Esta no es una idea innata, a pesar de lo que dice aquí, no es una idea innata en el sentido de que para alcanzar la idea de Dios ha habido todo un trabajo que la humanidad ha hecho para tratar de comprender a Dios. Y Spinoza se incluye en ese camino. Spinoza va a tener una larguísima discusión con toda la teología medieval para alcanzar el concepto de Dios en Jesucristo. La idea verdadera,
La idea verdadera de causa es una idea que se produce con todas las ideas verdaderas en un proceso gradual. Pero una vez que la alcanzamos, es de ella de la que se debe partir. No se debe partir de los efectos a las causas, sino de las causas a los efectos. Ese es el verdadero conocimiento. Ya que alcanzamos la idea verdadera, de ella podemos derivar todo un conjunto de ideas que de ella se siguen, porque ese es el verdadero conocimiento. Y como es evidente por sí mismo que la mente se entiende tanto mejor cuanto más cosas se entienda sobre la naturaleza, resulta que esta parte del método será tanto más perfecta cuanto más cosas comprenda la mente y que alcanzará su grado máximo de perfección cuando fije su atención en el ser perfectísimo y reflexione sobre él. Vean, lo que está contenido en estos párrafos es la idea espinosista de que para comprender la naturaleza de las cosas tenemos que partir de la naturaleza de la totalidad, de la idea del ser perfectísimo, es decir, de Dios, es decir, de la naturaleza, para entonces desprender de esa idea todo lo que de ella deriva. Ese es el verdadero conocimiento. La idea de Dios, la idea verdadera de Dios no es innata, es resultado de un trabajo, como en el caso del martillo. Ha sido necesaria toda una larga elaboración para alcanzar la idea verdadera de Dios. Pero una vez que la tenemos, dice Spinoza, ese es el punto de partida correcto del conocimiento. Porque si quiero conocer, tengo que conocer el régimen causal que va de la forma más alta a los efectos. Quiero conocer lo particular, tengo que partir de la totalidad. Perdón que insista en este punto, pero este es un punto central en la filosofía de Spinoza y luego lo será en la filosofía de Hegel. Es decir, si queremos comprender, tenemos que comprender a partir de la totalidad y no de lo particular. Hay un trabajo que hacer para alcanzar la idea verdadera de la totalidad. Hay un trabajo que hacer para alcanzar la idea de sustancia, que es como la que empieza la ética de Spinoza. Ese trabajo, una vez alcanzado, es de ahí del que hay que partir para comprender. Vean ustedes hasta qué punto se opone al empirismo. Y está diciendo exactamente lo contrario. No hay una lógica de la inducción, solo una lógica de la deducción. Bueno, aquí me confundí un poco. ¿De qué manera debemos entender aquí se refiere a la idea verdadera, como a la idea de la totalidad de la naturaleza? La idea verdadera puede ser la idea verdadera del martillo. Aquí se está refiriendo a la idea verdadera del ser perfectísimo. Okay. Ya no del martillo, sino de Dios. Pues se puede usar en esos dos sentidos, digamos, en el sentido de, al referirnos a la esencia formal de una cosa, así como a la esencia formal de Dios, por así decirlo, o a la idea del ser perfectísimo. ¿Existe una idea verdadera de Pedro? Lo que no sé si claro. Sí. Ahora, aquí estamos hablando de la idea verdadera, no de Pedro, sino de Dios. Ok, sí, sí se puede usar. ¿Hay una idea verdadera del martillo? De todo, de absolutamente todo. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de la idea verdadera del ser perfectísimo, es decir, de Dios. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Es Dios. Eso es lo que está diciendo Spinoza. Esto es muy importante para comprender algo que filosóficamente es crucial para su formación. Desde la perspectiva de Spinoza y de Hegel, solo se puede comprender, solo se puede hablar racionalmente cuando se parte en la totalidad. En el régimen causal que vincula todas las cosas entre sí. Todas las cosas entre sí. Por eso acaba de decirnos, tanto más cosas se entienda la mente, que alcanzará su máximo grado de perfección cuando fije su atención en el ser perfectísimo o reflexione sobre él. Por otra parte, ven ustedes 40. Cuantas más cosas han llegado a comprender la mente, a conocer la mente, mejor comprenden también sus propias fuerzas y el orden de la naturaleza. Cuanto mejor entiende sus fuerzas, tanto mejor es que puede dirigirse a sí misma y darse reglas. Y cuanto mejor entiende el orden de la naturaleza, más fácilmente puede librarse de los esfuerzos inútiles. Y en eso consiste, como hemos dicho todo,
el medio. ¿Por qué partir de la idea del ser perfectísimo? Porque la idea del ser perfectísimo, por su complejidad, nos permite entonces derivar de ella todas las ideas particulares. Y a medida que más se comprende, más se comprende. A medida que se comprende más las relaciones entre todas las cosas, la mente, el entendimiento se afirma, comprende mejor, se consolida, se hace más coherente. De manera que si comprendemos el orden de todas las cosas, el pensamiento está ya preparado para de ahí causalmente derivar el conocimiento de las existencias particulares. Déjenme volver atrás porque son ideas muy importantes que ustedes probablemente se encuentran por primera vez en la vida. La ética está organizada de tal manera que el primer libro se llama de Dios. ¿Por qué empezar de Dios? Porque es el orden de la naturaleza. Porque es el orden de todas las cosas. Por eso hay que empezar por Dios. Porque es la sustancia, lo que no depende de ninguna otra cosa, lo que depende de sí mismo. Una vez que alcanzamos esa idea verdadera, una vez que llegamos ahí, la mente, dice Spinoza, el entendimiento, está preparado para derivar causalmente toda la presencia de las cosas finitas. Y por eso, si el primer libro de la ética se llama de Dios, el segundo se refiere a la mente, es decir, a nuestra naturaleza. O dicho de otra manera, si queremos comprender nuestra naturaleza, tenemos que partir de la naturaleza de Dios para comprenderla. No podemos comprender la naturaleza de Dios partiendo de nuestra naturaleza. Ahorita voy a tratar de ser un poco más claro que Justo le iba a preguntar eso, porque le iba a preguntar si entonces la idea verdadera representa el conocimiento adecuado, completo y necesario de las cosas. Entender la idea verdadera de Dios implica a su vez comprender de manera adecuada y necesaria a Dios como la única sustancia infinita y eterna del universo, ¿no? Sí, a ver, déjenme darles un pequeño pasaje histórico para que vean por qué es importante esto. Cuando la filosofía se ha ocupado de las pruebas de la existencia de Dios, hay dos clases de pruebas de la existencia de Dios. Filosóficamente hay dos clases de pruebas de la existencia de Dios. Una que se llama ontológica y otra que se llama cosmológica. La prueba ontológica de la existencia de Dios parte de la afirmación de que entre los predicados de Dios mismo tiene que existir un predicado de existencia. San Anselmo, que quiere probar a Dios diciendo: si Dios es un ser perfectísimo, tiene que tener dentro de sus perfecciones el existir, porque esa es una pequeña perfección dentro de las muchas que tiene. Esa prueba va del universal en su existencia a mostrar su presencia. La otra prueba es la que se llama cosmológica, que por el contrario va de las existencias finitas a Dios e intenta mostrar que, puesto que las existencias finitas son, Dios también es. Esta segunda prueba es el camino contrario, parte de las existencias finitas y quiere llevar al infinito. Spinoza lo que nos está diciendo es: el único camino para probar la existencia de Dios es alcanzar la idea verdadera, no bajo la prueba ontológica ni bajo la prueba cosmológica, sino mostrar que el entendimiento es capaz de encontrar el orden causal de todas las cosas con las propias fuerzas del entendimiento. Lo que Spinoza nos está diciendo es: no es de las existencias finitas que se prueba la existencia de Dios, es de la existencia de Dios que se prueba las existencias finitas. O bien, en un terreno más común, no es de nuestra existencia como se prueba la naturaleza, es de la naturaleza como se prueba nuestra existencia. Lo que Spinoza está diciendo es: ¿quieres comprender al ser humano? No partas del ser humano, parte de la naturaleza para que encuentres al ser humano como parte de ella. ¿Sí?
quieren comprender al ser humano, no hagan una ciencia antropomórfica, colóquense en el orden de la naturaleza. Y del orden de la naturaleza podrán derivar nuestra naturaleza. ¿Sí se ve ustedes cómo se Cuando quieran conocer, tienen que partir del horizonte más amplio de la sustancia, porque de ella se derivan las existencias finitas y no a la inversa. Hegel, cuando habla de esto, dice: miren, no es porque nosotros somos que Dios es, así no es la cosa. Es a la inversa, es porque Dios y la naturaleza es que nosotros somos. ¿Ven? Esto es muy importante para el movimiento del conocimiento. Lo que está diciendo, no partan de las existencias finitas para comprender la totalidad, sino partan de la totalidad para comprender las existencias finitas en un régimen causal. El mundo está organizado causalmente, pero la causa va de la causa más amplia a los efectos y no a la inversa. Bueno, hace rato quería decir algo sobre el contenido de las ideas, pero ahorita parece que, bueno, como, bueno, estoy como abriendo un poco de opinión porque estaba pensando que, digamos, que entonces si para Spinoza el entendimiento, bueno, refiriéndome a lo que también dije anteriormente, se puede entender a sí mismo y a partir de eso forma una idea que es la idea verdadera, por tanto contempla la idea de Dios. Entonces estaría pensando yo que entonces Dios es contenido de todas las demás ideas, ¿no? Pero con lo que estamos diciendo ahorita, parece más bien que todas las ideas están contenidas en Dios. En tanto que usted dice que para Spinoza el término de conocimiento es causal, ¿no? O sea, parte de las causas sí, no es deductivo, que parte de las causas sí va a los efectos. Entonces, en ese sentido, estaría pensando que no, digamos, las ideas no tienen un contenido, sino que están contenidas dentro de la idea de Dios. Así es. A ver, imaginemos por un momento cómo podemos pensar el concepto de Dios. En Dios solo está lo bueno, el bien. ¿Qué diría? Está todo. Si en Dios solo estuviera el bien, ¿qué parte del mundo le faltaría? Bueno, lo que no es bueno. Pues prácticamente todo, ¿no? La Madre Teresa, yo, un poco más. Y todo el resto no estaría en Dios. Dios tiene que tener todo, todo. Él es sustancia, Él no necesita de ninguna otra cosa. Él tiene que tener todo. Ahora, si no sabe lo que va a afirmar es, hay dos atributos. Dios tiene muchos atributos, parece. Muchos atributos. Pero hay dos que tiene que nosotros podemos reconocer. La extensión, es decir, el orden de los cuerpos, y el pensamiento. Esos dos son los atributos de Dios. Son lo que Dios tiene, lo que Dios es. En Dios está todo el régimen corporal y todo el régimen pensado, todo. Y no le falta nada, porque si le faltara algo, ya no sería Dios. Dios tiene que tenerlo todo porque Él es la sustancia que se basta a sí misma. Él no tiene límite, Él no tiene ningún borde, Él no tiene un otro. Por eso Spinoza va a decir, todos los pensamientos y todo el orden de los cuerpos está en Dios. No está en Dios, es Dios mismo. Eso es lo que está diciendo. Todas las ideas se forman en el mecanismo natural por el cual se forman las ideas, es lo que nos va a decir Spinoza. Todas nuestras ideas se forman por un mecanismo causal que implica a todo el conocimiento y a todo el pensamiento. Y nuestras ideas dependen justamente de ese mismo. Queremos comprender nuestras ideas, comprendamos el movimiento de las ideas en la totalidad. Porque de ahí vienen nuestras ideas y no la inversa. Spinoza lo que está diciendo aquí es muy importante para el conocimiento. Conocer la finitud, conocer lo finito, conocer lo particular,
requiere partir de la totalidad, requiere partir de la naturaleza toda. ¿Sí se ve? Déjenme dar un ejemplo que queremos comprender nuestros cuerpos. Tenemos que partir del orden de la naturaleza para ver cuál es la especificidad de nuestro cuerpo en relación al orden corporal de la naturaleza. Tenemos que comprender cómo se mueve el orden de los cuerpos en la naturaleza para saber cuál es lo específico de nuestro cuerpo. Nosotros no somos ni leones, ni gacelas, ni primates, pero pertenecemos al mismo orden que pertenecen todos ellos. Y si queremos comprender nuestra especificidad, tenemos que comprender la relación con ese movimiento. Vean lo que nos está diciendo. ¿Se acuerdan que una vez decíamos eviten el antropomorfismo? Eso es lo que está diciendo Spinoza ahorita. Quieren comprender su cuerpo, comprendan el orden corporal de los cuerpos en la naturaleza. Claro que somos singulares, pero somos singulares dentro de esa totalidad. Si se alcanza a ver, y nada más. Déjenme decírselo con una frase de Marx que es muy bonita. Marx decía, miren, la clave de la anatomía del mono está en la anatomía del hombre y no a la inversa. Si quieren comprender las formas más elementales, comprendan primero las formas más complejas y no a la inversa. Es lo que está diciendo Spinoza. Si queremos comprender nuestro orden de pensamiento, por qué pensamos como lo hacemos, tenemos que comprender el orden del pensamiento que se desvela en la totalidad, es decir, en Dios. La idea verdadera de Dios, que es con la que va a iniciar la ética, es la idea desde la cual podemos comprender el orden de todas las cosas. Por eso se llama Dios. Una vez que comprendemos eso, podemos derivar la reflexión de nosotros mismos. Porque nosotros mismos estamos en ese movimiento global. Lo que está diciendo Spinoza es el filósofo tiene que partir de la totalidad para comprender. No puede partir de lo particular, porque lo particular no lo va a llevar a la conclusión en el plano del conocimiento. Vean ustedes, es una tesis filosóficamente muy fuerte. Esa es la perspectiva que Spinoza quiere defender. Quieren comprender parte de la totalidad, no parte de lo particular. Lo particular no lleva a lo universal. Lo universal sí lleva causalmente a lo particular. Eso es lo que Spinoza está diciendo. El orden del conocimiento va de la causa, en este caso de la causa más alta, de la causa que se causa a sí misma, de la causa más global a las causas particulares. Queremos comprender cómo funciona nuestro régimen mental, comprendamos cómo funciona el mundo del pensamiento en la totalidad que es Dios. Cómo funciona el pensamiento comunitario. ¿Sí se alcanza a ver? Sería otro ejemplo para, por ejemplo, hay que empezar a comprender la totalidad primero. ¿Yo cómo podría hacerle para comprender la totalidad? O sea, me doy un campo y contemplo No, es que ese trabajo ya está hecho, ¿no? A ver, déjame darte un ejemplo quizá más trivial. Si quiero comprender a Fred, ¿cómo le hago? ¿Lo tomo así como está? ¿Lo miro? ¿Le pregunto su edad? ¿Lo interrogo? Quizá esto es el que puedes saber. Supongamos lo siguiente. Alfredo sale ahorita de la unidad y lo agarra una patrulla de judiciales. Lo agarran unos jóvenes. Y le preguntan a Alfredo, ¿quién es usted? Soy terminando para ¿Qué va a responder? su nombre. Es filósofo, ¿qué va a responder? ¿Por qué se va a decir? Para responder qué es. Todavía no llego a Heidegger. Apenas empecé a leer 6 tiempos. Sé que soy un ser aquí, pero
todavía no sé. ¿Qué soy? No sé, porque todavía no acabo la licenciatura de filosofía. ¿Qué le va a decir el judicial? ¿Qué le va a decir Échale el ganas. judicial? ¿Qué le va a decir el judicial? Le va a decir no seas payaso. ¿Quién es usted? ¿Qué va a responder? Después de responder Javier. Su nombre, Alfredo. Fíjense, él dice que se llama Alfredo. ¿Están de acuerdo? Si yo reúno a todos los estudiantes del campus y grito, Alfredo, ¿cuántos van a responder? Varios. Un cierto número, ¿no? Fíjense, Alfredo dice que él se llama Alfredo, pero resulta que Alfredo no es de él. Alfredo es un nombre de San Alfredo, ¿es cierto? A lo mejor fue el primero. Él es Alfredo como muchos otros Alfredos. Para comprender a Alfredo, tenemos que entender que lo que él dice que es su nombre, no es su nombre, sino un universal, algo que pertenece a un orden distinto, al cual él se tiene que adherir para poder ser Alfredo. Fíjense, Alfredo no es solamente él es con lo universal, con San Alfredo, nombre que le podría caer a cualquiera, ¿no es verdad? Le responde entonces al judicial Alfredo. ¿Alfredo qué? Cruz. Cruz. Él dice que su apellido es Cruz. ¿Están de acuerdo? Supongamos que reúno a los estudiantes y digo, ¡Cruz! ¿Cuántos van a voltear? Es un cierto número. Fíjense, él dice que él se llama Cruz, pero resulta que Cruz es el nombre de todo un gentilicio. Su papá se llama Cruz, su hermano y su hermana también, sus primos probablemente se llaman Cruz. Cuando Alfredo se case, ¿qué va a producir? Crucitos. ¿Por qué? Porque Cruz tampoco es de él nada más. Esa es una dimensión mucho más global que es él. Claro que para identificarse, él dice ser Alfredo Cruz, y es verdad. Pero para identificarse ha tenido que ir a un orden mucho más amplio que él, que es el que nos permite decir eso. El judicial no ha terminado. Alfredo Cruz, ¿qué? Chirino. Chirino. Ya es más complicado de pedir. Más complicado que pedir. No. Reúno a los estudiantes y digo, Chirino. ¿Cuántos van a volver? No, Un cierto número. Chirino es en realidad el apellido de su mamá, porque de acuerdo con nuestra manera de nombrar a la gente, primero va el apellido del padre y luego va el apellido de la madre. Cuando la señora Chirino se casó con el señor Cruz, lo que hicieron fue que dos clanes se unieron. El día de la boda estaban comiendo pollo con pollo, todos los Cruz y todos los Chirinos juntos, dice, ¿no? Estaban en boda. Y entonces esos dos clanes se unieron para hacer un producto. Los romanos cuando se casaban tenían el hábito, porque ellos sabían muy bien, los romanos cuando se casaban tenían la ceremonia siguiente: iban a la casa de la mujer, la que iba a ser esposa, la sacaban de ahí y la llevaban en una procesión con fiesta, la llevaban a la casa de él.
Porque estaban diciendo, esta mujer abandona el clan de los chinos para entrar al clan de los Cruz. En adelante ella producirá crucitos. Los cruces se van a reproducir a través del ensamble de esos dos clanes. ¿Me explico? Fíjense, él es Alfredo Cruz Chirino, y es cierto, solamente que para ser él no depende de él, depende de otra cosa, depende de una cosa mucho más amplia, depende de un proceso social muy complejo, sin el cual no podría ser él. Pero el judicial no termina. ¿Qué más? ¿Quién es usted? ¿Qué le vas a cuestionar? Imagínate que ya estás en la patrulla, estás en las últimas, así que lo que estés jugando es tu salud. ¿Qué no? Estudiante de filosofía. Pero uno a todos los estudiantes ahí. Estudiante de filosofía. ¿Cuántos van a faltar? Por lo pronto todos ustedes. Él dice que es estudiante de filosofía, que no es falso. Solamente que estudiante de filosofía es un universal. Es algo que se aplica a una generalidad muy amplia. Esa generalidad muy amplia está en él. Él se explica no por él mismo, él se explica por el proceso. Lo que estoy tratando de mostrar es, para que él sea, es necesario que haya un proceso cada vez más amplio, cada vez más extenso, que es el que le da sentido y presencia. ¿Me explico? Para que él sea él, para que él sea el efecto, es preciso que haya un movimiento global que se va concretando en cada caso, pero que se va necesariamente concretando de la totalidad a lo particular. Para que él diga que es estudiante de filosofía, uno, tiene que haber una universidad, ¿no os parece? Dos, tiene que haber una carrera de filosofía, tiene que haber profesores de filosofía. ¿Ustedes creen que eso bajó de un árbol? No. Pero el judicial no ha terminado. ¿Qué más? ¿Quién es usted? ¿Es usted mexicano? Sí. Pero uno de sus estudiantes fue mexicano. ¿Cuántos van a meter? Fíjense otra vez, para que él sea Alfredo Cruz Chirino, estudiante de filosofía mexicano, hace falta una sociedad completa. Igual, para que tú digas, no, pero la colonia igual, todos los que viven en esa colonia están contenidos ahí. Fíjense, lo que estoy intentando mostrar es, si quiero comprender a Alfredo, el movimiento racional no puede partir de él para encontrar a la sociedad. Tiene que partir a la inversa. Tiene que partir de la sociedad para comprenderlo a él. Porque él es parte de ese movimiento global. Y eso es lo que está diciendo Spinoza. Para construir nuestro concepto de sociedad, hizo falta mucho trabajo intelectual. Mucho trabajo intelectual. El concepto de sociedad, por ejemplo, es muy tardío. Cuando nosotros decimos sociedad, estamos usando un concepto que se forjó en el siglo XVIII. Antes no había el concepto de sociedad. No es lo mismo societas como que tienen los romanos de sociedad. Para que pudiera existir ese concepto, la humanidad tuvo que trabajar y trabajar y trabajar, partiendo de datos más elementales hasta encontrar ese sentido. Y ahora, ya que alcanzó eso, ahora puede decir, ya comprendo lo particular, a partir del movimiento global que lo constituye. ¿Me explico? Cuando el judicial le dijo, ¿quién es usted? No le dijo, respóndame con Heidegger, o
o resuena con un poema. No. ¿Quién es usted en su identidad? Y eso es Alfredo. Alfredo Cruz Chirino, estudiante de filosofía mexicano, sí es él. Pero para ser él es necesario que comprendamos el movimiento global que lo constituyó y no inverso. Yo no podría construir el concepto de sociedad partiendo de Alfredo, o poniendo a Alfredo junto a Magnet, o poniendo a Magnet junto a Jimena, porque así el concepto de sociedad no aparece, solo aparece el concepto de muchos individuos. ¿Sí me explico? Eso es lo que Spinoza está diciendo. El conocimiento va de la naturaleza de todas las cosas, del movimiento global de todas las cosas, a las cosas particulares que forman parte de ese movimiento global. ¿Sí se ve? Eso es lo que, por eso la ética comienza con Dios. Si queremos comprender nuestra constitución, si queremos comprender nuestro pensamiento, tenemos que comprender cómo funciona el atributo pensamiento en general en la naturaleza de todas las cosas. Eso es lo que hace Spinoza. ¿Sí se alcanza a ver? El conocimiento va de las causas y de la causa más a la causa. ¿Sí crees que es un poco más claro? Créanme, es una afirmación teóricamente muy importante. Hay una parte en la que él dice, mire, si alguien quiere ser filósofo, tiene que empezar por ser espinosista. El primer paso para ser filósofo es ser espinosista, es decir, partir de Dios, partir de la sustancia. Ese es el primer paso para ser filósofo. Filósofo no es el que parte de los efectos a las causas. Filósofo es el que parte de las causas a los efectos. Y por eso Hegel, el gran Hegel, va a decir, si quieres ser filósofo, el primer paso es ser espinosista, es decir, partir de la sustancia, partir de la naturaleza de todas las cosas. Bueno, si el conocimiento parte de la idea verdadera de Dios, ¿cómo, por ejemplo, suponiendo que en la historia ha habido múltiples cambios, por ejemplo, está hablando usted de orígenes universales, que lo definían a él, que son como el universal de mexicano, el universal de estudiante, el universal de filósofo, por ejemplo, en donde, si Dios ya lo contiene todo, en donde, por ejemplo, están contenidas esas ideas o esos conceptos que aún no se han desarrollado. Por ejemplo, en la época de Spinoza, en donde si Dios o la naturaleza ya lo contenía todo, en donde estaba contenido eso que todavía no existía, nuevas tecnologías, nuevas ideas, todo eso, ¿cómo se concilian estas dos cosas? Pero es que Dios no es el ser inmóvil de la época de Spinoza, ¿no? A ver, ¿cómo se forman? Spinoza nos acaba de decir cómo se pasa de una idea verdadera a otra idea verdadera, cómo se consolida, ¿cierto? Pues ahí está Dios. Dios es efectivamente ese mismo proceso. Dios contiene todas las ideas y contiene todas las ideas que se están produciendo sin cesar. ¿Sí me explico? Todas las ideas están en Dios. Tenemos otro nivel como para decir, hasta las ideas más simples que tengan están en Dios. Todas. Dios es efectivamente aquello que está constantemente transformándose en ese movimiento, ¿es verdad? Por ejemplo, los dinosaurios estaban en Dios, en la naturaleza, ¿no? Utilizan el término Dios o la naturaleza. Dios. ¿Los dinosaurios estaban en la naturaleza? Sí. ¿Estaban en Dios? ¿Sí? Desaparecieron. Y aparecieron las aves. ¿Están en Dios? ¿Sí? Las aves están produciendo otros bichos. ¿Estarán en Dios? ¿Sí? ¿Sí? Si los dinosaurios no estuvieran en Dios, ¿serían Dios? No, le faltarían los dinosaurios. ¿Cierto? Él tiene que ser la totalidad. Ahora, ¿que resulta difícil pensar esa totalidad? Sí, claro. Pero es el trabajo de los filósofos, ser capaz de pensar esas totalidades. ¿Cierto? El microbusero le basta el microbús, dar vueltas y vueltas y vueltas, y sus pasajeros, y ya.
filósofo necesita colocarse en la totalidad. Y por ello es que Hegel insiste, si quieren ser filósofos, primero sean algo serios espinosistas. Es decir, aprendan muy bien el causal de todas las cosas. Y se alcanza a ver, si uno está diciendo esto, Spinoza, no es poca cosa, y créanme, filosóficamente es muy importante. Bueno, entonces, no es hasta que las cosas ya existen que Dios como que las incorpora a su ser, o sea, de la naturaleza Es que las incorpora. O sea, es que te tienes que cuando Spinoza dice Dios obra la naturaleza, no está diciendo primero está Dios y luego la naturaleza. Está diciendo la naturaleza es Dios. No está primero Dios y no, es que no te logras quitar justamente la idea religiosa de Dios. Dios es exactamente la naturaleza. Para Spinoza, Dios no es el Señor para el mundo que está ahí arriba, viéndonos hacer tonterías. Para Spinoza, Dios es la naturaleza. Y no es otra cosa. Dios está ahí. Dios está en el último pajarito que está cantando aquí afuera. Eso es Dios. No es que Dios esté y el pajarito también está. Es que Dios es el pajarito. A ver, cuando me Eugenia, entonces este término dice, por ejemplo, es que ustedes son divinos. ¿Les parece que desde aquí se ven divinos? Son divinos, porque pertenecen al movimiento global de la naturaleza. Son divinos porque está todo el movimiento natural puesto en ustedes. Son divinos porque ustedes son la presencia de Dios. Y Dios no está. Dios está renunciando a la idea de un Dios creador allá en las alturas, que antecede al mundo y que decidió crear el mundo. No, Dios es la naturaleza. Dios es exactamente la naturaleza y por eso está influyendo en todas las cosas, en todos ustedes, en el pajarito que está ahí afuera cantando, en todas las cosas. ¿Sí se ve? Sí. Eso es lo que está diciendo Spinoza. Ahora, dice 43, respuesta a ciertas objeciones. Voy a entender ahorita y voy a hablar sobre el pensamiento para redondear esta parte. Porque como vamos a ir más lejos, primero tienes que ver qué cuenta. Dice, en este momento, dice 42, además de lo último que acabamos de decir, a saber que la idea debe convenir exactamente con su esencia formal, resulta una vez más evidente que para que nuestra mente reproduzca exactamente el modelo de la naturaleza, debe hacer surgir todas sus ideas a partir de aquella que expresa el origen y la fuente de toda la naturaleza, a fin de que también ella sea la fuente de las demás ideas. Está diciéndonos, para que eso suceda, hay que remontarnos al origen y la fuente de toda la naturaleza. Y eso es Dios. Si queremos comprender la formación de las ideas, comprendamos la formación de una naturaleza dentro de la cual están nuestras ideas. A ver, déjenme una vuelta en esto. Miren, Dios, lo que nos está diciendo es, eso de que un día Dios dijo que se haga el hombre, y luego que de sus costillas salga la mujer, y luego que conozcan el pecado y el pensamiento, todo eso, dice Spinoza, son cuentos de niños. Todas estas son historias para infantes. Ningún Dios creó el cuerpo humano. Ningún Dios creó el pensamiento humano. Los dos son producto del movimiento de la naturaleza. No somos seres excepcionales. Somos parte de la naturaleza, una parte pensante.
pero parte de la naturaleza. Y por ello, si queremos comprendernos, tenemos que comprender ese orden natural al que pertenecemos. Con Spinoza se acabó el creacionismo, se acabó la idea de que el ser humano es excepcional, de que Dios nos dotó de pensamiento y de lenguaje. Spinoza dice eso no es verdad. Somos un producto de la naturaleza, exactamente igual que el mico, exactamente igual que el pájaro, exactamente igual que el león, porque somos producto de ese mismo movimiento natural. Los seres humanos, sobre todo en el plano religioso, se sienten excepcionales porque se sienten la obra excepcional de Dios. Y Spinoza les está diciendo, no es verdad, no hay ese acto creacionista, no hay un Dios que decidió que seamos, no hay un Dios que nos colocó en el mundo como seres excepcionales. Somos simplemente producto de la naturaleza, pero como la naturaleza es Dios, somos producto de Dios. ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver lo que está diciendo Spinoza? Vean ustedes el alcance que tiene. Está diciéndoles, no vamos a utilizar la religión para explicar la naturaleza humana. No vamos a aceptar ninguna explicación trascendente de la naturaleza humana. Vamos a afirmar que la naturaleza humana es parte de la naturaleza de todas las cosas. Y a ese orden natural pertenecen desde el virus más humilde hasta el más inteligente de los físicos. ¿Están de acuerdo? Todo pertenece a ese mismo orden. Y ese es el mismo orden que hay que comprender para comprender. ¿Sí se alcanza a ver? No se necesita quitando todo soporte teológico, todo soporte religioso. Y por eso vamos a leer el apéndice para que vean por qué Spinoza dice que los dioses no son más que nuestra obra. Spinoza les está diciendo, Dios no es más que la naturaleza. Y nosotros somos producto del movimiento infinito de esa sustancia. Y nada más. Bueno, entonces eso quiere decir que una idea puede ser entendida como posible y verdadera, si puede ser derivada de la idea de Dios, o sea que sus atributos son compatibles y perfectamente posibles en tanto las reglas de Dios y sus atributos. A ver, ya escogiste el tema de las modalidades, pero no sea. Cuando habla Spinoza de las modalidades, él se refiere a cómo puedo definir la licencia de las cosas. Como posible, como necesaria o como imposible. Ni siquiera es un discurso realmente de las modalidades, el discurso de lo imposible. No existe un discurso de las modalidades, pero lo que Spinoza está diciendo es, cuando yo quiero pensar en un ser, tengo que pensar en tres alternativas. O es posible, es decir, no se contradice con las condiciones de la existencia, o es necesario, o sea, su existencia es necesaria, como en el caso de Dios, o es imposible, es decir, su existencia contradice las leyes de la naturaleza. Eso es todo lo que dice. Por ejemplo, un centauro. ¿Es posible, necesario o imposible? Imposible. ¿Cómo sabemos que es imposible? Porque conocemos la naturaleza humana. Porque conocemos la naturaleza del caballo y conocemos la naturaleza de los seres humanos. Y no podemos creer que hay uno que mezcla la naturaleza del caballo con un cuerpo humano. ¿Están de acuerdo? Un centauro, Spinoza diría, un centauro es obra del pensamiento, pero mezcló dos cosas que el conocimiento dice son inmezclables. Y por eso es imposible. Spinoza está diciendo, mira, podemos formar la idea, entre es el caso de una mosca infinita. ¿Qué les parece? O sea, que no puedo. ¿No lo ven? Es infinitamente asqueroso. Es una idea imposible. Conocemos la naturaleza de la mosca y conocemos el infinito. ¿Se puede mezclar? No. Ahora, podemos formar muchísimas ideas, ¿no es cierto? Pero el problema es, dice Spinoza, es que para saber cuáles son las ideas verdaderas, tenemos que comprender la naturaleza de las cosas. Eso es lo que está diciendo. ¿Se alcanza a ver? Déjenme, voy a hablar
un poco sobre el pensamiento. Independientemente de lo que aprendan en esta clase, a mí me interesa mucho que se formen como filósofos, es decir, que se formen en el orden. Y por eso dedicaré estos 15 minutos a la cuestión del pensamiento de Spinoza. ¿Están de acuerdo? Así que la verdad, no me voy a pegar más al libro, voy a referirme al tema del pensamiento. Para Spinoza, el ser humano llega a la plenitud de su existencia por el pensamiento y por la acción. La plenitud de la existencia es pensamiento y acción. Y el pensamiento mismo es acción. Esto es muy importante en Spinoza. La plenitud del ser humano es el pensamiento y acción. Pero el pensamiento mismo es acción. Ya vimos que el entendimiento produce ideas verdaderas cuando actúa, cuando se vuelve activo, cuando abandona su pasividad. La actividad necesaria del pensamiento es la esencia misma de la libertad. El alma es esclava por las sensaciones, pero libre por sus conceptos. Spinoza dice, somos seres naturales y hay muchas cosas que nos afectan, cosas que vienen de fuera. Ahí no somos enteramente libres porque formamos parte de la naturaleza. Pero en el pensamiento, que es pura actividad, somos enteramente libres. El pensamiento es lo más libre que tiene el ser humano. Es una actividad autónoma. Que el pensamiento sea autónomo significa que concluye bajo la acción de una necesidad interior. Significa que el pensamiento no está ni condicionado, ni determinado, ni causado por los objetos, y no es ni una copia ni una reproducción mental. El pensamiento es actividad, pero actividad que tiene una necesidad interior propia. Los pensamientos no dependen, Spinoza, ni de la sensibilidad, ni del objeto externo, ni son causados por otra cosa que por el pensamiento. El pensamiento es autónomo. Autónomo no quiere decir que va por su aire, autónomo quiere decir que tiene su propia lógica interna, que se despliega por su propia necesidad. Si el pensamiento fuese determinado, no sería una actividad, sino un reflejo. No sería una iniciativa, sino algo condicionado. El pensamiento es acción. No es verdad que el pensamiento sea pasivo. El pensamiento es una de las prácticas humanas. Cuando pensamos, producimos. Cuando pensamos, actuamos. Esto me parece también muy importante para ustedes. Generalmente se dice que el pensamiento es algo así como está en mi cabeza y recibe desde fuera la fuente de su acción. Spinoza está diciendo lo contrario. Spinoza está diciendo que el pensamiento es obra nuestra y encuentra en sí mismo su propia necesidad. Pensamos en un movimiento autónomo y como ese movimiento que encuentra su propia necesidad es completamente libre. No está causado por las cosas, no está determinado por otra cosa que por él mismo. Este entendimiento humano, este pensamiento humano en Spinoza está concebido a partir del entendimiento divino. Fíjense, Spinoza va tan lejos como para decir, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros alcanzamos el conocimiento de algo, ese conocimiento es exactamente el conocimiento que Dios tiene de las cosas. Compartimos el entendimiento divino. Cuando nosotros elevamos nuestro conocimiento al régimen de las causas, vemos, dice Spinoza, las cosas bajo la mirada de Dios, desde la perspectiva de la eternidad. Dice la altura que le da Spinoza. Cuando yo comprendo el régimen de las cosas, el régimen que causó Alfredo, cuando yo comprendo ese régimen, comprendo a Alfredo, dice Spinoza, igual que Dios lo comprende. Exactamente igual. Nuestro entendimiento es parte del entendimiento divino. No somos entendimientos limitados frente a Dios. Podemos comprender lo mismo que Dios
cuando nos elevamos a régimen causal, entre otras cosas. Y ese era el alcance que estamos. El entendimiento humano es igual que el entendimiento divino. Y cuando comprendemos las cosas, las vemos, dice Spinoza, desde la perspectiva de Dios. Desde la misma perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento, que es un atributo de Dios, está en nosotros. Y no es un pensamiento menor el nuestro. Lo que podemos hacer es potenciarnos para alcanzar el entendimiento de la obra. El pensamiento, pues, no es ni anterior a la acción, ni posterior a la acción, sino autónomo. Autónomo porque es uno de los atributos de Dios, o bien una parte de la naturaleza, de nuestra naturaleza. Afirmación de Spinoza. Siempre que se caracterizan las cosas como modos de pensar, debemos explicar el orden de la naturaleza entera, es decir, la conexión de las causas, únicamente por el atributo del pensamiento. Déjenme repetir esto porque es muy importante. Siempre que se consideran las cosas como modos de pensar, debemos expresar el orden de la naturaleza entera, es decir, la conexión de las causas, únicamente por el atributo del pensamiento. El orden del mundo no se explica por los objetos. El orden del mundo se explica por el orden del pensamiento. Cuando nosotros aprendemos el mundo bajo la forma del pensamiento, todo el orden de la naturaleza debe explicarse en términos del pensamiento y no de otra cosa. Spinoza está diciendo, cuando comprenden por el pensamiento, y ese es el mecanismo de comprensión de todas las cosas. Otra vez, el conocimiento no depende de los objetos. El conocimiento no depende de los objetos externos. Depende de la acción del pensamiento. Y el conocimiento no es más que acción del pensamiento. El pensamiento es activo. Ese es el conocimiento de todo lo que es. De todo lo que existe. Vean ustedes el alcance que le da Spinoza al término de pensamiento. Todas las percepciones claras y distintas que formamos no pueden nacer sino de otras percepciones claras y distintas que están en nosotros y que no admiten ninguna causa exterior. Nuestras ideas verdaderas vienen de nuestras ideas verdaderas. Nuestras ideas vienen de ideas. El régimen de las ideas también es un régimen causal. Una idea causa otra idea. Una segunda idea causa una tercera idea y así sucesivamente, sin cesar. Por eso, si comprendemos la naturaleza de todas las cosas, podemos comprender el régimen causal de todas las ideas que se forman. Cuando nosotros pensamos en pensamiento, somos capaces de comprender cómo se han formado las ideas que actualmente guían nuestra existencia. Y ahorita veremos, después veremos cómo para Spinoza son las ideas las que guían nuestra vida, no la inversa. Son las ideas las que guían nuestro modo de vida, y no la inversa. Es a eso a lo que se refiere Spinoza como libertad del pensamiento. Todas las percepciones claras y distintas que formamos dependen de nuestra naturaleza, de la sola naturaleza del pensar y de sus leyes determinadas y permanentes, es decir, de un poder absolutamente nuestro. El pensamiento es un poder absolutamente nuestro. Y esto es una afirmación muy importante porque lo que Spinoza está diciendo es: no crean que sus ideas dominan su vida. Son ustedes los que pueden dominar sus ideas, que a su vez dominarán su vida. Déjenme darles un pequeño pasaje para que vean. Spinoza va, por ejemplo, a decir que los afectos son ideas que se forman en nosotros. A ver, ¿alguno de ustedes es celoso?
celosa? Sean sinceros. Sí. A veces los celos parecen dominarnos por completo. A veces parece que los celos nos atrapan y nos azotan de un lugar a otro, ¿verdad? Yo he visto jóvenes aquí arañando las paredes que fueron abandonados, por ejemplo. Los celos parecen una pasión que se impone a nosotros y nos domina por completo, ¿no es verdad? Al punto que la razón parece no poder con ellos. Lo que Spinoza está diciendo es exactamente lo contrario. Está diciendo, mira, los celos no son una pasión de Dios. Los celos no es otra cosa que una idea que te formaste, que una idea que se formó en ti. Y esa idea que se formó en ti te lleva a la acción. ¿Podemos comprender cómo se formó esa idea? Sí. Por ejemplo, los celos van a ser, la envidia y los celos van a ser definidos por Spinoza como la idea de que quieres a alguien, algo que tiene otro. Los celos no son más que la idea simple de que tú quieres algo para ti que otro tiene. Y como lo tiene otro, pues entonces se convierte en la idea de que yo lo quiero, pero tiene otro. Entonces, cuando comprendemos cómo se forma la idea de los celos, pues entonces te das cuenta que esa idea no tiene por qué dominarte. Tú eres el que puede dominar esas ideas. Tú eres el que puede permitir o no que esas ideas se formen. Spinoza lo que nos está diciendo es el pensamiento el que domina las pasiones. Es el pensamiento el que puede comprender cómo se forman esas ideas que nos hacen pasionales. Y si comprendemos cómo se forman esas ideas que nos hacen pasionales, vamos a poder dominarlas. Somos nosotros quienes podemos dominar nuestras ideas. ¿Se alcanza a ver? Spinoza les va a decir, mira, el pensamiento es autónomo, pero está en tu poder. No puedes orientar tu vida, justamente si eres capaz de entender cómo se forman en ti las ideas que te hacen actuar con cierto. Por ejemplo, el amor, los celos, la envidia, la vanagloria, la cólera, la ira. Todas esas pasiones que parece que son incontrolables, Spinoza dice que por el contrario, no son más que ideas formadas en nosotros que podemos perfectamente comprender y manejar. Y no dejamos dominar. Ven hacia dónde se dirige la filosofía Spinoza en el plano existencial. En el plano epistemológico le está diciendo, crean por completo en la fuerza del pensamiento. La fuerza del pensamiento es lo más alto que tenemos y esa guía toda su vida intelectual y su vida pasional también. Así que la próxima vez que sientan envidia, esa corrosiva, negra, oscura, pregúntense, ¿cómo permití que entrara esa idea en mí? ¿Y cómo puedo permitir que esa idea me domine? Spinoza dice que se puede, el régimen de las ideas, comprender una forma de nuestra existencia en un sentido imposible. Si se alcanza un poco a ver lo que está diciendo Spinoza, vean la fuerza del pensamiento de Spinoza. Dice Epicuro en una parte de su filosofía que tienes que tener mucho cuidado con el amor, porque el amor puede perder. Cuando el amor te domina, te hace ver cosas que no son, y Lucrecio, en su poema, como se pone en el futuro, nos dice, por ejemplo, mira, cuando el amor te domina, tienes enfrente a tu galán. Está flaco y rico, pero tú dices, qué gracioso. Qué bajo. Está chimuelo, pero tú dices, qué sonrisa tan linda.
Está jorobado. Qué gracioso. ¿Qué es lo que pasa? Dice? Que cuando tú permites que esas ideas viven, esas son las que van a dar tu percepción del mundo para el proceso del mundo. Cuando alguien te dice, oye, pero fíjate en tu canal, tú le vas a decir, no, tú no lo ves con mis ojos, y crees que tus ojos están teñidos, dice el puro, de esas pasiones que hacen que veas lo que no es. Claro que esas ideas se formaron en ti, de un cierto modo, ¿verdad? Pero ahora te dominan. Y justo lo que ahora dice Spinoza, como todas estas filosofías, es que es lo contrario de lo que tiene que pasar. Tú tienes que más bien reflexionar cómo se formó esa identidad y por qué permites que claro que eres un ser pensante, pero la razón no siempre asienta el camino que debe seguir. Y esa es la reforma del entendimiento. Hacer que las ideas que guían tu vida sean las ideas que te llevan a la existencia positiva de ti. Que no te dejes dominar otra vez por las pasiones más comunes, la codicia, la violencia, la humillación. Todas esas cosas debes evitarlas en la vida, porque la vida realizada es cuando tu potencia se realiza a través de tus ideas. Se queda un poquito más claro. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities. Community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.